Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a avanzar sobre el libro de Jeremías capítulos 7, 8 y 9, Dios mediante, comenzando lo que es el llamado el Sermón del Templo. Aquí Jeremías es encomendado por Dios a ir al Templo de Jerusalén y allí poder denunciar el pecado y anunciar lo que Dios le dé a hablar al pueblo. Así que vamos a orar y comencemos con Jeremías capítulo 7, nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. Oremos. Señor Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que están allí, invirtiendo su tiempo en meditar y leer la palabra del Señor. Tu palabra, Señor. Gracias. Aquí está nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del día de hoy en el libro de Jeremías, capítulo 7, titulado Jeremías habla en el templo. Dice así, versículo 1. Y el Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo: vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir a presentarse delante de mí en mi templo a repetir «estamos a salvo» solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Ahora vayan a Silo, al lugar donde puse antes el tabernáculo que llevaba mi nombre. Vean lo que hice allí debido a toda la perversidad de mi pueblo, los israelitas. Cuando ustedes cometían estas perversidades, dice el Señor, yo les hablé de ello repetidas veces, pero ustedes no quisieron escuchar. Los llamé, pero se negaron a contestar. Entonces, tal como destruí a Silo, ahora también destruiré a este templo que lleva mi nombre, este templo al cual acuden en busca de ayuda, este lugar que les di a ustedes y a sus antepasados, y los enviaré al destierro fuera de mi vista, así como hice con sus parientes, el pueblo de Israel. Y esto me deja pensando en que a Dios nunca se le clava el visto. ¿Escuchaste eso? A Dios nunca se le clava el visto. ¿Qué es clavar el visto? Cuando te mandan un mensaje por las redes sociales y allí está el visto, las dos teclas o el color azul que dice que ya lo leíste, pero no le diste respuesta. Bueno, con Dios no se hace eso. Dios llama al arrepentimiento, no respondemos. Dios nos convoca, no vamos. Bueno, allí Dios de un modo u otro va a actuar conforme a nuestras obras o a nuestras decisiones. Así que consejo, no le claves el visto a Dios, porque habrá consecuencias. Versículo 16, titulado Persistente idolatría de Judá. Una y otra vez, continuamente el profeta va a estar denunciando esto en su libro. Jeremías, no ores más por este pueblo. Fíjate cómo empieza. Jeremías, no ores más por este pueblo. Este era un tiempo muy especial del pueblo de Israel que tenía tanta terquedad y rebeldía
que Dios ya no escucharía las oraciones de intercesión. Así y todo, Jeremías lo seguiría haciendo. No llores ni ores por ellos, y no me supliques que los ayude, porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan la leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecerlos a la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. ¿Soy yo al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Así que esto dice el Señor soberano: derramaré mi terrible furia sobre este lugar. Sus habitantes, animales y árboles y cosechas serán consumidos con el fuego insaciable de mi enojo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Tomen sus ofrendas quemadas y los sacrificios y cómanselos ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que deseaba de ellos. Esto les dije: obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, día tras día. Pero mi pueblo no me ha escuchado, ni siquiera ha tratado de oírme. Han sido tercos y pecadores, aún peores que sus antepasados. Diles todo esto, pero no esperes que te escuchen. Adviérteles a gritos, pero no esperes que te hagan caso. Diles: esta nación que no obedece al Señor su Dios y rechaza ser enseñada. Entre ellos la verdad ha desaparecido, ya no se escucha en sus labios. Rápate en señal de luto y llora a solas en las montañas, porque el Señor ha rechazado y abandonado a esta generación que ha provocado su furia. Versículo 30, titulado El Valle de la Matanza. Tremendo los títulos. La gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre, y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos a Tofet, el basurero en el valle de Bet Hinnom, donde queman a sus hijos e hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni Valle de Ben Hinnom, sino Valle de la Matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres y los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Pondré fin a las risas y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Y ahora comenzamos con el capítulo 8, siguiendo con el mismo hilo de lo que viene hablando en el capítulo 7 al final. En ese día, dice el Señor, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Sus huesos no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fueran estiércol. Y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y allí sigue en el versículo 4, bajo el título Engaño de los falsos profetas. Jeremías, dile al pueblo: esto dice el Señor. Cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver.
Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Hay alguien que diga, ¿qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero en el caso de mi pueblo, ellos no conocen las leyes del Señor. ¿Cómo pueden decir somos sabios porque tenemos la palabra del Señor, cuando al escribir mentiras sus maestros la han torcido? Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad porque han rechazado la palabra del Señor. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera, ni siquiera saben lo que es sonrojarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosechas de higos ni uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, el Señor, he hablado. Luego el pueblo dirá, ¿por qué deberíamos esperar aquí para morir? Vengan, vayamos a las ciudades fortificadas para morir allí, pues el Señor nuestro Dios ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno porque pecamos contra el Señor. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo desde tan lejos como la tierra de Dan al norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas a las que no pueden encantar. Les morderán y ustedes morirán. Yo, el Señor, he hablado. Y el versículo 18 que sigue está titulado, Jeremías llora por Judá. Mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Señor a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? Oh, ¿por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta el Señor. Ya se ha acabado la cosecha y el verano se ha ido, se lamenta el pueblo, y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Y sigue el capítulo 9, versículo 1, con el mismo argumento de lo que venía anteriormente. Si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos, traicioneros. Fíjense, tremendo, ¿no? Por eso le llaman al profeta Jeremías el profeta llorón. Por sus quejas, por su compasión por el pueblo, delante del Señor, llorando, clamando por el pueblo y aún indignándose muchísimo por el pecado, la avaricia del pueblo, la denuncia que hace continuamente de sus pecados y ver la cero y nula reacción del pueblo ante las demandas de Dios, utilizándolo a él. Y encima también sufriendo a causa de ser un profeta fiel de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Versículo 3, titulado Juicio por la desobediencia. Mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, dice el Señor.
Cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí, ninguno dice la verdad. Con la lengua entrenada a fuerza de práctica dicen mentiras, pecan hasta el cansancio, amontonan mentira sobre mentira y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: mira, los derretiré con el crisol y los probaré como al metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. ¡Wow! ¿Vos decís, Rodo, eran así? Sí, tremendo, al igual que hoy, en muchos aspectos. ¿No habría de castigarlos por eso, dice el Señor? ¿No habría de tomar venganza contra semejante nación? Lloraré por las montañas y gemiré por los pastos del desierto, pues están desolados y no tienen vida. Ya no se escucha el mugido de ganado, todas las aves y los animales salvajes han huido. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, dice el Señor, y será un lugar frecuentado por chacales. Las ciudades de Judá serán abandonadas y nadie vivirá en ellas. ¿Quién tiene suficiente sabiduría para entender todo esto? ¿Quién ha sido instruido por el Señor y puede explicárselo a otros? ¿Por qué ha sido tan arruinada esta tierra que nadie se atreve a viajar por ella? El Señor contesta: esto sucedió porque mi pueblo abandonó mis instrucciones, se negó a obedecer lo que dije. En cambio, se pusieron tercos y siguieron sus propios deseos y rindieron culto a imágenes de Baal, como les enseñaron sus antepasados. Así que ahora esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: mira, los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber. Los esparciré por todo el mundo, a lugares que ni ellos ni sus antepasados han oído nombrar, y aún allí los perseguiré con espada hasta que los haya destruido por completo. Versículo 17, titulado Llanto en Jerusalén. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: piensa en todo esto y llama a las que se le paga por llorar. Manda a traer a las mujeres que lloran en los funerales. Y estas eran personas a las que se le contrataba para que sean las lloronas. Y vos me decís, Rodo, ¿era así? Sí, totalmente. Habían personas que endechaban a otros y trabajaban de eso. O sea, iban a un lugar donde había alguien muerto y lloraban al muerto. Eran las lloronas. Tremendo, ¿no? Así era culturalmente hablando. Rápido, comiencen a llorar, que las lágrimas fluyan de sus ojos. Escuchen los habitantes de Jerusalén llorando desesperados. Estamos arruinados, estamos totalmente humillados. Tenemos que abandonar nuestra tierra porque derribaron nuestras casas. Escuchen ustedes, mujeres, la palabra del Señor. Abran sus oídos a lo que Él tiene que decir. Enseñen a sus hijas a gemir y enséñense unas a otras a lamentarse, pues la muerte se ha deslizado a través de nuestras ventanas y ha entrado a nuestras mansiones. Ha acabado con la flor de nuestra juventud. Los niños ya no juegan en las calles y los jóvenes ya no se reúnen en las plazas. Esto dice el Señor: se esparcirán cadáveres a través de los campos como montones de estiércol, como manojos de grano después de la cosecha. No quedará nadie para enterrarlos. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto: en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, que demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y esto fíjense cómo ellos se jactaban de su inteligencia, de su poder, de su riqueza. Sin embargo, si de algo tenemos que jactarnos, y aunque no es bueno, es una expresión de Dios frente a su actitud, pero si algo te tiene que dar orgullo, es conocer a Dios, es ser parte del pueblo de Dios, aun cuando la multitud de la sociedad no lo sea. ¿Por qué? Porque la verdad es verdad aunque nadie la crea, y la verdad es la verdad de Dios. Y nosotros tenemos esa verdad que es Jesucristo y la palabra del Señor.
Termina diciendo, se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. A los egipcios, a los edomitas, a los amonitas, a los moabitas, a la gente que vive en el desierto en lugares remotos, y sí, aún a la gente de Judá. Igual que todas estas naciones paganas, el pueblo de Israel también tiene el corazón incircunciso. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy para que pueda responderte aún a través de los comentarios también. Sigamos adelante, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal, pero desde ya aprovecha todas las listas de reproducción y los cientos de videos que tenemos en el canal sobre diferentes temáticas bíblicas y sobre diferentes materiales bíblicos y aún Biblias de estudio. Conocé materiales que van a ser muy buenos en nuestra edificación de la palabra del Señor. Aquí estamos para servirte. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.